Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 14 al 16, donde dice: Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Seretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Nótese cómo el pueblo de Dios seguía el arca del pacto en dirección al Jordán, ya que los sacerdotes que la portaban iniciaron el camino hacia la orilla del río, marchando delante de todo el pueblo. A la iniciación, el camino hacia las orillas del río, marchando delante de todo el pueblo, a la distancia establecida, como señala el versículo 4, que seguía el primer cuerpo del ejército de Josué, compuesto fundamentalmente por la gente de guerra de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, como señala el capítulo 4 y versículo 12. Detrás de ellos, el resto de los hijos de Israel, es decir, todo el pueblo que había estado acampado en Sitín, ya que Josué había dicho que el río se abriría en el momento en que los sacerdotes que llevaban el arca entraran en el agua del Jordán, como dice el versículo 13. Y así ocurrió, en el momento en que los sacerdotes entraron en las aguas del río, todavía distante de su cauce habitual debido al desbordamiento de sus aguas en esa época del año. Después de la estación invernal, las nieves de Lemón se derriten, convirtiéndose en torrentes de agua que van a incrementar el curso de las 4 fuentes del Jordán. Y a esto debe de unirse el mayor caudal de los acuíferos subterráneos que alimenten otros muchos manantiales y que desaguan en el río, lo que hace que sea el tiempo de mayor nivel de las aguas. También se menciona aquí la época concreta cuando eso ocurriría, cuando dice todo el tiempo de la siega, refiriéndose naturalmente a la siega más temprana de gramíneas espontáneas o sembradas como la cebada. La intervención milagrosa de Dios se producirá en el momento menos propicio, naturalmente según los hombres, cuando las orillas del Jordán se extienden fuera del cauce del río, inundando toda la vega del margen y haciendo imposible la utilización de los pasos naturales, es decir, los vados del Jordán. En época de estiaje, el río lleva muy poco caudal en el lugar donde el pueblo iba a cruzarlo, pero en la crecida, la anchura del agua desbordada suele llegar a 1 kilómetro de anchura, produciéndose una notable profundidad de agua en el cauce habitual. Los sacerdotes, en una fe resuelta y en confianza plena en las promesas, ellos avanzaron sin detenerse hasta que sus pies entraron en las aguas desbordadas del río. Y note cómo en ese momento Dios operó el milagro conforme a su promesa, ya que el cauce del río, tanto a la derecha como a la izquierda de quienes llevaban el arca, se secó rápidamente. Fue algo rápido, tan solo el tiempo necesario para que las aguas que bajaban rápidas desde el norte desaparecieran en dirección sur,
Y note cómo Dios había hecho un nuevo milagro a los ojos de su pueblo. Alguna causa poderosa había hecho detener las aguas del río muy al norte de donde se encontraba el pueblo. Por tanto, Israel era testigo y beneficiario de la primera de las maravillas que Dios hacía en la entrega de la tierra, conforme naturalmente a su promesa. Téngase en cuenta que el Dios vivo es el Señor de toda la tierra. Por tanto, actuaba sobre su creación deteniendo el curso del río, las aguas que discurrían desde el norte, y como dice, las que bajaban de arriba, ya que aquellas aguas se detuvieron y se alzaron. Así hubiera ocurrido si alguien levantara un dique al paso de las aguas en las angostas paredes del curso norte del río. Pero téngase en cuenta que ningún hombre había levantado obstáculo alguno, tan solo la mano poderosa del Señor le había detenido lejos, literalmente muy lejos, muy al norte del lugar donde su pueblo iba a cruzar el río. Por otro lado, el texto bíblico precisa el lugar donde las aguas se detuvieron, es decir, la ciudad de Adán. Este lugar conocido en el día de hoy se llama Te'ed-Damiyeb y está situado a unos 25 kilómetros al norte de Jericó, muy cerca de la confluencia de Yaboc y el Jordán. El milagro había sido doblemente notable porque el río detuvo su corriente en el lugar de mayor caudal del agua. Y la misma palabra de Dios precisa aún más el lugar donde el río se detuvo, añadiendo que estaba también cerca de Seretán, ciudad que se menciona en otros lugares, como por ejemplo en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 12 y capítulo 7, versículo 46. El paso abierto por Dios era amplísimo, ya que no había ningún problema para que todo el pueblo pudiera atravesar lo que antes estaba ocupado por el río. Entonces, ya sin agua, porque la amplitud que dejaron en seco las aguas evitó la necesidad de utilizar un paso natural, más angosto que hubiera hecho muy lento el paso de aquella gran multitud. Por otro lado, no se hace mención en el texto bíblico que se hubiera producido algún fenómeno atmosférico, como ocurriera con el viento recio que separó las aguas del Mar Rojo en la salida de Egipto, cuando dice: «Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas». Éxodo capítulo 14 y versículo 21. Ya que simplemente el relato aquí afirma que las aguas se detuvieron y que el río seco dejó paso libre al pueblo, conforme a la palabra de Josué. Pero también por otro lado, los críticos, no solo en este pasaje, sino a la Biblia misma, en su afán de lo que ellos llaman desmitificar la Biblia, tratan de racionalizar el milagro, hablando de la posibilidad de que un acontecimiento natural se hubiera producido para operar aquello que los hebreos consideraban como un milagro. Y de igual modo, algunos evangélicos procuran expresar con lógica, repito, con lógica, las obras sobrenaturales de Dios en el cruce del Jordán, como por ejemplo escribe Bleanes cuando dice: «Si buscamos la causa secundaria de este fenómeno, ¿podemos acaso explicarlo de la manera siguiente? En un punto en donde el valle es más angosto y las montañas de ambos lados se acercan más al lecho del río, pudo haber caído un peñasco que obstruyó por breve tiempo
todo el curso del río. Si en dicho lugar el lecho era demasiado plano, y si el valle que se extendía arriba, de donde cayó el obstáculo, era muy ancho, de modo que permitiera que las aguas detenidas se ensancharan en la forma de un lago, no era menester que el dique fuera de grande altura, y una vez allí, pronto estaría aumentando y reforzado por la acumulación de ramajes arrastrados por la corriente. Mientras permaneciera aquel obstáculo, las aguas de abajo de él, por estar cortadas, faltaría, y estando secadas muchas millas de lecho, las grandes huestes podrían cruzar en distintos puntos, efectuando el paso de un tiempo relativamente breve. A la vez tenemos también que notar que los investigadores modernos no han encontrado señal alguna de que haya acontecido semejante catástrofe, aunque esto no es un argumento concluyente que demuestre que aquella no tuvo lugar, toda vez que las inundaciones anuales habrían ocasionado naturalmente enormes cambios y modificaciones en todo el lecho del río. Deben ser consideradas además las alteraciones sufridas allí durante 3000 años adicionales. Y hasta aquí el comentario de Dreane. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿es factible proponer algo semejante para buscar una explicación lógica al milagro? Note que analizando un poco el argumento anterior, tendrían que concurrir tantos factores juntos que habría poco menos que imposible tales circunstancias, ya que primeramente tendría Josué que saber cuándo iba a caer el obstáculo al río. También debió de calcular el tiempo que las aguas tardarían en discurrir desde el punto de obstrucción hasta el lugar donde estaba el pueblo. También debía de hacerlo tan matemáticamente que desde el momento en que los sacerdotes comenzaran a caminar hacia la orilla del río hasta el encuentro de sus pies con las aguas, transcurriese el tiempo necesario para que las aguas del río dejara de circular por su cauce. Además de esto, el obstáculo que debía caer en el cauce del río había de ser lo suficientemente grande como para taponar el curso de una encañada rocosa de altas paredes verticales, de modo que una roca de gran tamaño produjera la contención necesaria para detener el río. Pero todavía algo más. El supuesto obstáculo había de cerrar el paso de las aguas, en un punto que hiciera que el río se desbordara por una llanura anterior al lugar donde se produjera el corte del curso, y que ésta fuera lo suficientemente extensa como para impedir que las aguas buscaran un curso natural y discurrieran por él nuevamente, superando el obstáculo, ya que durante tanto tiempo como tardó el pueblo en atravesar el río. Además, y por último, el obstáculo debía de removerse nuevamente para que el agua volviera a discurrir por su cauce normal una vez que el pueblo hubiera pasado. Entonces cabe preguntarse, ¿de qué forma se produciría la remoción? Y otra pregunta, ¿se disolvería por acción del agua? Ya que un obstáculo de esa magnitud sería imposible de mover por los medios humanos de aquel entonces, ¿acaso no quedaría alguna prueba física en la zona que confirmase la teoría? Con todos los argumentos lógicos para desmitificar la Biblia, no son más que el ejercicio de una imaginación desbordante que se niega a admitir la evidencia de la acción sobrenatural que Dios operó entonces.
Por otro lado, el doctor Félix Asensio señala y dice que el estilo de todo el relato hace pensar en un fenómeno extraordinario en la primera de las maravillas anunciadas por Josué, como base de la conquista y posesión de Canaán. Se puede, si se quiere, introducir un fenómeno natural, la caída de una gran masa de tierra desde los montes del cauce del río y con ella el corte total de la corriente por cierto tiempo, pero siempre admitiendo una intervención directa divina en el complejo del paso del Jordán y al margen del relato bíblico que, si no niega directamente dicho fenómeno natural, no ofrece indicio alguno para su inclusión positiva. Y hasta aquí el comentario del doctor Félix Asensio. Sin lugar a duda, se trata de una operación de la omnipotencia de Dios. El Dios de la Biblia es el Dios de los milagros, y esto fue una demostración de su omnipotencia. Cuando ocurrió el cruce del Mar Rojo, las aguas se amontonaron a ambos lados, y en esta ocasión quedaron detenidas muy lejos de la vista del pueblo, a la derecha del lugar por donde cruzaban. El texto concluye con la reseña histórica del cruce del Jordán, cuando dice: el pueblo pasó en dirección de Jericó. Así pues, el cruce del río se vincula mediante esta expresión con la conquista de la tierra, ya que el primer objetivo del pueblo era la ciudad de Jericó. No los había pasado Dios al otro lado para que acamparan en sus riberas, sino para que comenzaran ellos a posesionarse de la tierra prometida. Y voy concluyendo con esto. El Jordán es el principal río de Canaán. Su nombre significa el que desciende, ya que en su curso de 320 kilómetros de largo desciende 905 metros, hasta situarse unos 500 pies por debajo del nivel del Mediterráneo. Y esto hace incomparable en el planeta el Valle del Jordán, ya que ninguna parte de la tierra que no esté cubierta por las aguas ha llegado a alcanzar tales niveles por debajo del océano. El Jordán discurre por una fosa de más de 320 kilómetros y de 1,5 kilómetros descendiendo desde el nivel del mar hasta una profundidad de 392 metros bajo el nivel del océano en el Mar Muerto, estando el fondo de este último a 396 metros más hondo en el lugar de mayor profundidad. El foso por donde discurre el Jordán desde el Líbano hasta el Mar Muerto tiene 6 secciones bien diferenciadas. Note que por un lado está la Beca en el Líbano, el Alto del Jordán, desde donde sus fuentes al pie del monte Hemón, a través del lago Ulel, hasta el Mar de Galilea. El Mar de Galilea, el Bajo Jordán, hasta su desembocadura en Jericó, el Mar Muerto, y luego desde allí hasta el Golfo de Acaba. Quedan dentro del territorio de Canaán solo 4 de las 6 secciones: el Alto del Jordán, el Mar de Galilea, el Bajo Jordán y el Mar Muerto. Y los israelitas cruzaron el río Jordán en la primavera cuando se estaba desbordando, ya que Dios escogió el tiempo en que el río estaba al nivel más alto para demostrar su poder, dividiendo las aguas para que toda la nación pudiera pasar en seco. Por otro lado, algunos dicen que Dios utilizó un acontecimiento natural, como un deslizamiento de la tierra, para detener las aguas del Jordán. También otros dicen que lo hizo por medio de un acto sobrenatural. Pero en todo caso, Dios demostró su gran poder a través de un milagro
en el tiempo y el espacio, permitiendo que su pueblo cruzara el río en seco. Y este testimonio de poder sobrenatural de Dios sirvió para aumentar la esperanza de los israelitas en Dios y además darle una reputación con sus enemigos, aunque estos últimos eran más numerosos que ellos. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, en la primera carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El apóstol Pablo, igual que miles y millones de cristianos a lo largo de la historia, han creído en ese Dios viviente. No han creído en un ídolo, no han creído en una imagen, no en ningún hombre, sino en el Dios vivo, ya que Él es el único Salvador que existe y no hay otro, no hay ninguna mujer, no hay ningún ángel, ninguno absolutamente, porque fue Él el que dio su vida en la cruz del Calvario. Y es por eso que Él puede darle a la persona que viene a Él en arrepentimiento la salvación y la vida eterna. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú nunca antes le has invitado a Jesús a que venga a tu corazón, ahora puedes hacerlo. Y puedes hacerlo a través de una oración sencilla pero trascendental, ya que en ello va la salvación y la vida eterna. Por tanto, te animo ahora a que ores conmigo esta oración y repitas ahí a donde estás y digas: Señor Jesús, igual que tu pueblo creía en el Dios viviente, creo que tú eres el Salvador del mundo y vengo a ti en arrepentimiento pidiéndote perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos, los cuales me arrepiento de ellos y te recibo ahora a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.